Hola chicos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con nuestro temario de química y en este caso vamos a ver la parte de termodinámica. Aquí vamos a abarcar temas como entalpía, y el cálculo de la entalpía, ¿vale? Así como algunos conceptos como reacción exotérmica y endotérmica. Bueno, para poder entender esto hay que tener como cierto lenguaje claro. Entonces, lo primero es entender qué es un sistema, qué es el entorno y qué es el universo. El universo vamos a pensar tal cual que es todo. No precisamente nos referimos al universo, sino que, por ejemplo, en este caso el universo nos representa este cubo. Ajá. Ahora, observamos que dentro de este universo tenemos un matraz y en este matraz hay una reacción química, ¿no? Que es lo que está de color verde. Entonces, por ejemplo, el universo en sí es, como ya dijimos, ¿no? Es todo lo que se abarca. Pero como tal no nos interesa estudiar todo ese universo. Nada más nos interesa estudiar una fracción de ese universo. Y justamente la parte que nos interesa estudiar se conoce como sistema. El sistema es tal cual una parte del universo aislado para poder ser estudiado. Ajá. Ahora, el resto del universo, excepto el sistema, se conoce como entorno. También lo pueden encontrar con la palabra alrededor. Entonces les repito, el sistema es una fracción del universo que lo aislamos para estudiarlo. El entorno es todo el universo excepto el sistema. Ajá. Ahora, hay tres tipos de sistema. Está el sistema abierto, el sistema cerrado y el sistema aislado. Aquí tienen tal cual el concepto de cada uno de ellos, pero se los voy a explicar con una imagen. Por ejemplo, tenemos estas botellas. Una botella de vidrio, por ejemplo, en este caso está abierta. Entonces, imagínense que meten un líquido caliente aquí. Están de acuerdo que como la botella está abierta, puede entrar y salir el líquido. Entonces hay un intercambio de materia entre la botella y la parte de afuera. Vamos a decir que la botella es el sistema y la parte de afuera es el entorno. Entonces hay intercambio de materia entre sistema y entorno. Pero están de acuerdo que como es de vidrio, el calor del líquido también se puede ir. Entonces también hay un intercambio de energía entre el sistema y el entorno. Eso es un sistema abierto, donde hay intercambio de materia y de energía entre sistema y entorno. Ahora imagínense que tapamos la botella, ¿no? Con un corcho, su tapa. Están de acuerdo que el líquido ya no puede salir, pero el calor sí puede salir a través de las paredes de la botella. Entonces, en un sistema donde no hay intercambio de materia, pero sí de energía, se conoce como cerrado. Por último, imagínense que metemos el líquido en un termo, entonces están de acuerdo que no hay intercambio ni de materia ni de energía. El líquido va a permanecer caliente por mucho tiempo aquí. Entonces, eso es un sistema aislado. ¿Ah? Ahora, ¿qué es la energía? La energía, como tal, un concepto muy simple, vamos a decir que es la capacidad de poder realizar un trabajo. Ajá. Ese va a ser nuestro concepto de energía, la capacidad de realizar un trabajo. Hay varios tipos de energía, pero los principales son el calor y justamente el trabajo. Ajá. Entonces, ¿qué es el calor? El calor se representa con la letra Q y también lo podemos encontrar como energía térmica. Tal cual, esta forma de energía, por así decirlo, existe debido a que hay una diferencia de temperatura entre dos cuerpos. Ya saben que estamos hablando de sistema y entorno. Entonces, debido a la diferencia de temperatura entre sistema y entorno, es que el calor puede expresarse, por así decirlo. Ajá. Y bueno, aquí está la fórmula para hacer el cálculo, que realmente en química pues no la vamos a utilizar. Todo esto nos lleva a las leyes de la termodinámica. Hay tres principales, la ley cero, la primera ley y la segunda ley. La ley cero habla prácticamente del equilibrio térmico. La primera ley, que es donde nos vamos a centrar nosotros, habla de la conservación de la energía. Y la segunda ley de la espontaneidad y entropía. Nosotros vamos a hablar únicamente de la primera ley, que es conservación de energía.
Es la típica frase de la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Bueno, dentro de la primera ley hay un concepto muy importante y fundamental de la termodinámica que se conoce como entalpía y se representa como delta H. La entalpía simplemente es la cantidad de calor que se transfiere entre el sistema y el entorno. Puede ser que el calor entre al sistema o salga del sistema, pero es un intercambio de calor entre sistema y entorno. Puede ser durante un cambio físico o un cambio químico. Por ejemplo, si un cubo de hielo se derrite, pues es un cambio físico, pero ahí hay una transferencia de calor entre sistema y entorno. Si ocurre una reacción química y se calienta el matraz, eso es un cambio químico, y hay una transferencia de energía entre calor y sistema. Algo muy importante dentro del concepto de entalpía es que este intercambio de calor se lleva a cabo a presión constante. Ahora, cuando hablamos de entalpía, también podemos usar las palabras cambio de calor o calor de reacción. ¿Cómo se calcula la entalpía? En el siguiente video vamos a ver el cálculo como tal. Aquí solamente es la fórmula. El cambio de entalpía, delta H, es igual a la entalpía final menos la entalpía inicial. Dando una traducción de esto, el cambio de entalpía, en este caso es un ejemplo de entalpía de reacción, es la suma de los valores de entalpía de todos los productos menos la suma de los valores de entalpía de todos los reactivos. Estos valores de entalpía se multiplica por el número de mol, pero les digo, esto lo vamos a ver bien en el siguiente video. Hay diferentes tipos de entalpía, esto depende del proceso que se está llevando a cabo. Por ejemplo, si se está llevando a cabo una reacción química, pues vamos a hablar de la entalpía de reacción. Y es tal cual el calor que se absorbe o se libera durante la reacción química, y ya saben que esto es a presión constante. La entalpía de formación se refiere a la cantidad de calor cuando se forma un mol de alguna sustancia. Entonces les repito, es la cantidad de calor que se necesita para formar un mol de una sustancia, y ya saben que es a presión constante. Y la entalpía de combustión es la idea muy similar a las demás. Es el calor que se libera a presión constante cuando estamos quemando un mol de una sustancia. Entonces, si se dan cuenta, es muy sencilla la idea, porque todos hablan de una cantidad de calor. De entalpía de reacción, cantidad de calor que se absorbe o libera durante la reacción. Entalpía de formación, cantidad de calor para formar un mol de producto o un mol de sustancia. Entalpía de combustión, cantidad de calor que se libera cuando se quema un mol de sustancia. Ahora, por ejemplo, aquí tenemos el universo, que es el recuadro grande, y el recuadro pequeño es el sistema. Entonces, miren, observen el caso de la izquierda. Si se dan cuenta, aquí el entorno es el que le aporta calor al sistema. Cuando el entorno le aporta calor al sistema o cuando el sistema gana calor, se conoce como proceso endotérmico. Y la entalpía toma un valor positivo, o sea, un delta H mayor a 0. El caso contrario es cuando el sistema libera calor hacia el entorno. En este caso es un proceso exotérmico y la entalpía delta H tiene un valor negativo. Lo pueden pensar como una cuenta de banco. Hagan de cuenta que el sistema es la cuenta de banco, el calor es el dinero. Entonces, nosotros estamos en el entorno, ¿no? Si nosotros del entorno le aportamos dinero a la cuenta de banco, están de acuerdo que para la cuenta es algo positivo, ¿no? Está ganando dinero. Por eso es mayor a 0, es un valor positivo. En cambio, si retiramos dinero de la cuenta, están de acuerdo que la cuenta está perdiendo dinero, entonces es un valor negativo, delta H menor a 0. Ahora, en este dibujo, si se dan cuenta, les puse un color azul y un color rojo. Realmente los colores los elegí así con intención, porque lo que pasa en un proceso endotérmico es que cuando el sistema gana calor, las paredes del recipiente se van a sentir frías. ¿Por qué frías? Pues porque justamente el calor
que nos daba cierta temperatura, lo ganó el sistema. Ahora este calor está aquí adentro, pero la pared del recipiente se va a sentir frío, porque justamente ese calor incluso lo tomamos de las paredes del recipiente. En cambio, durante un proceso exotérmico, como el sistema libera calor, pues se va a sentir el calor que se libera. Entonces las paredes del recipiente se van a sentir calientes. Ajá, por eso está de color rojo. Aquí hay un resumen de las características de los procesos endotérmicos y exotérmicos. En un proceso endotérmico ya dijimos que el sistema absorbe energía del entorno, la temperatura del entorno disminuye, lo cual hace que las paredes del recipiente se sienten frías y la entalpía aumenta. En cambio, en el proceso exotérmico, el sistema libera energía, por lo tanto, las paredes se van a sentir calientes y la entalpía disminuye. Aquí les puse algunos ejemplos, por ejemplo, de un proceso endotérmico, puede ser cuando se derrite un cubo de hielo. Imagínense que el cubo de hielo es el sistema y nuestra mano es el entorno. Entonces, ¿están de acuerdo que nuestra mano está a 36 grados? Vamos a pensar que el cubo de hielo está a menos 5 grados. Por la ley cero, lo que pasa aquí es que el calor se va a transferir de donde hay una mayor temperatura hacia donde hay una menor temperatura. Entonces, en este caso, el sistema, que es el hielo, está ganando calor. Entonces, el sistema, como gana calor, tiene un valor positivo, ¿no? Es endotérmico. En cambio, en un proceso exotérmico podría ser, por ejemplo, una fogata. Vamos a pensar que la madera es el sistema y todo lo que rodea la fogata es el entorno. Entonces, cuando se hace una fogata, justamente el calor que nosotros sentimos es la energía que tenía la madera dentro, ajá, de sus enlaces. Entonces, esa energía se libera, por lo tanto, es un proceso exotérmico. Bueno, vamos a contestar unas preguntas, chicos. Si se dan cuenta, este video fue muy sencillito, es algo teórico, pero igual para reforzarlo, ¿vale? Al mezclar ácido clorhídrico con agua, la temperatura del recipiente aumenta. De acuerdo con lo anterior, se trata de un proceso con que diga la temperatura del recipiente aumenta. Significa que nosotros estamos sintiendo el calor en el recipiente. Eso significa que se libera energía. Por lo tanto, es un proceso exotérmico. Es el calor medido a presión que una reacción química absorbe o libera. Ya saben que hablamos del concepto de entalpía, ¿no? Entonces puede ser la A o la C. Recuerden que en la entalpía es la cantidad de calor, pero a presión constante. No se les olvide que es a presión constante. Entonces aquí la respuesta es el inciso C. La reacción de fermentación de la glucosa que permite obtener etanol es la siguiente y nos dan la reacción. Si se dan cuenta, tiene un valor de entalpía y nos dice que es menos 79 kJ por mol. Como la entalpía tiene un valor negativo, pues el delta H es menor a cero. Eso nos indica que tenemos una reacción exotérmica.